Auviblio. Auviblio presenta La ciencia de la respiración. Escrito por William Walker Atkinson. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Salam. El estudiante occidental suele estar algo confundido en sus ideas sobre los yogis, su filosofía y práctica. Los viajeros a la India han escrito grandes historias sobre las hordas de faquires, mendicantes y montañeros que infestan las grandes carreteras de la India y las calles de sus ciudades, y que reclaman impúdicamente el título de yogi. No se puede culpar al estudiante occidental por pensar que el típico yogi es un hindú escuálido, fanático, sucio e ignorante, que si no se sienta en una postura fija hasta que su cuerpo se osifica, sostiene su brazo en el aire hasta que se vuelve rígido y marchito, permaneciendo para siempre en dicha posición, o que aprieta su puño y lo mantiene así, hasta que sus uñas crecen a través de las palmas de sus manos. Es cierto que estas personas existen, pero su pretensión de obtener el título de yogi parece tan absurda para uno verdadero como la pretensión de obtener el título de doctor por parte del hombre que corta los callos a uno frente al eminente cirujano, o como el título de profesor, que es como lo asume el vendedor ambulante de medicina de gusanos, frente al presidente de Harvard o Yale. En la India y otros países orientales ha existido por mucho tiempo hombres que han dedicado su tiempo y atención al desarrollo del hombre, física, mental y espiritualmente. La experiencia de generaciones de buscadores sinceros se ha transmitido durante siglos, de maestro a alumno, y gradualmente se fue construyendo una ciencia yogi establecida y definida. A estas investigaciones y enseñanzas se les aplicó finalmente el término yogi, de la palabra sánscrita yug, que significa unirse. De la misma fuente proviene la palabra inglesa yoke, que tiene un significado similar. Su uso en relación con estas enseñanzas es difícil de rastrear, ya que diferentes autoridades otorgan explicaciones de todo tipo, pero probablemente la más ingeniosa es la que sostiene que se trata del equivalente hindú, de la idea transmitida por la frase inglesa getting into harness o yorking up, ya que el yogi indudablemente se enjaula en su trabajo de controlar el cuerpo y la mente mediante la voluntad. El yoga se divide en varias ramas, que van desde la que enseña el control del cuerpo hasta la que instruye del logro del más alto desarrollo espiritual. En esta obra no entraremos en las fases más elevadas del tema, excepto cuando la ciencia del aliento se refiere al mismo. La ciencia de la respiración toca el yoga en muchos aspectos, y aunque se ocupa principalmente del desarrollo y del control físico, tiene también su lado psíquico, ingresando incluso en el campo del desarrollo espiritual. En la India hay grandes escuelas de yoga, que comprenden miles de las mentes más destacadas de ese enorme país. La filosofía del yoga es la regla de vida para gran cantidad de personas. Sin embargo, las enseñanzas puras de los yogis solo se dan a unos pocos, porque las masas se contentan con las migajas que caen de las mesas de las clases educadas, siendo la costumbre oriental, en este sentido, opuesta a la del mundo occidental. Pero las ideas occidentales están empezando a tener su efecto, incluso en Oriente, y las enseñanzas que antes se daban solamente a pocos, se ofrecen a cualquiera que esté dispuesto a recibirla libremente. Oriente y Occidente se acercan cada vez más y ambos se benefician de este contacto, ya que cada uno influye en el otro.
Los yogis hindús siempre han prestado gran atención a la ciencia de la respiración, por razones que serán evidentes para el estudiante que escuche este audiolibro. Muchos escritores occidentales han tocado esta fase de las enseñanzas yogis, pero creemos que le ha sido reservado al escritor de esta obra dar al estudiante occidental, en forma concisa y en un lenguaje simple, los principios subyacentes de la ciencia yogi de la respiración, junto a muchos de los ejercicios y métodos respiratorios yogis favoritos. Hemos dado la idea occidental y oriental, mostrando cómo una encaja con la otra. Hemos utilizado los términos ingleses ordinarios, casi en su totalidad, evitando los términos sánscritos, que suelen ser muy confusos para el escucha occidental medio. La primera parte del audiolibro está dedicada a la fase física de la ciencia de la respiración. Luego se consideran los lados psíquico y mental, y finalmente se toca el lado espiritual. Se nos puede perdonar si nos expresamos como satisfechos de nuestro éxito al condensar tanta sabiduría yogi en tan pocas páginas, además del uso de palabras y términos que pueden ser entendidos por cualquiera. Nuestro único temor es que su misma simplicidad pueda hacer que algunos lo pasen por alto como si fuera indigno de atención, mientras que siguen su camino en busca de algo profundo, misterioso e incomprensible. Sin embargo, la mente occidental es eminentemente práctica, y sabemos que es solo cuestión de poco tiempo antes de que reconozca la viabilidad de esta obra. Saludamos a nuestros estudiantes con nuestro más profundo salam, y les pedimos que tomen asiento para sus primeras lecciones en la ciencia yogi de la respiración. El aliento es la vida. La vida depende absolutamente del acto de respirar. La respiración es vida. Aunque difieran en detalles de teoría y terminología, los orientales y occidentales están de acuerdo en estos principios fundamentales. Respirar es vivir, y sin aliento no hay vida. No solamente los animales superiores dependen de la respiración para vivir y estar sanos. Incluso las formas inferiores de vida animal deben respirar para vivir, y la vida vegetal también depende del aire para seguir existiendo. El bebé aspira una larga y profunda bocanada de aire. La retiene un momento para extraer de ella sus propiedades vivificantes, y luego la exhala en un largo gemido. Entonces, su vida en la tierra ha comenzado. El anciano da un débil suspiro. Deja de respirar, y la vida se acaba. Desde el primer y débil aliento del niño hasta el último suspiro del moribundo, existe una larga historia de respiración continua. La vida no es más que una serie de respiraciones. La respiración puede considerarse como la más importante de todas las funciones del cuerpo, ya que todas las funciones restantes dependen de ella. El hombre puede existir algún tiempo sin comer, un espacio más corto sin beber, pero sin respirar, su existencia puede medirse tan solo unos pocos minutos. El hombre no solo depende de la respiración para vivir, sino que también de los hábitos correctos de respiración, en gran medida, para así mantener la vitalidad y encontrarse libre de enfermedades. Un control inteligente de nuestro poder respiratorio alargará nuestros días en la Tierra. Al darnos mayor vitalidad y poder de resistencia. Por otro lado, una respiración poco inteligente y descuidada tenderá a cortar nuestros días al disminuir nuestra vitalidad y exponernos a las enfermedades. El hombre no tenía necesidad de ser instruido en la respiración, en su estado normal. Al igual que el animal inferior y el niño, respiraba de forma natural y correcta, como la naturaleza pretendía que lo hiciera.
pero la civilización lo ha cambiado en varios aspectos. Ha contraído métodos y actitudes impropias de caminar, estar de pie y sentarse, que le han robado su derecho de nacimiento a respirar natural y correctamente. Ha pagado un alto precio por la civilización. El salvaje, hoy en día, respira naturalmente, a menos que haya sido contaminado por los hábitos del hombre civilizado. El porcentaje de hombres civilizados que respiran correctamente es bastante pequeño. Resulta que se muestra en los pechos contraídos y los hombros encorvados, además del terrible aumento de enfermedades que afectan a los órganos respiratorios, incluyendo ese temible monstruo, el consumo, el azote blanco. Biblia 365. Hola, tenemos un nuevo proyecto, Biblia 365. Únete a los millones de lectores de la Biblia alrededor del mundo, con las mejores voces de Aubiblio. En el comienzo de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Dejaremos el enlace del canal en la descripción. Únete a esta gran aventura. Eminentes autoridades han afirmado que una generación de respiradores correctos regeneraría la raza y las enfermedades serían tan raras que se considerarían como curiosidad. Tanto si se mira desde el punto de vista oriental como occidental, la conexión entre la respiración correcta y la salud se ve y se explica con mucha facilidad. Las enseñanzas occidentales muestran que la salud física depende materialmente de una respiración correcta. Los maestros orientales no solo admiten que sus hermanos occidentales están en lo correcto, sino que afirman que, además del beneficio físico derivado de los hábitos correctos de respiración, el poder mental del hombre, su felicidad, su autocontrol, su lucidez, su moral e incluso su crecimiento espiritual pueden incrementarse mediante la comprensión de la ciencia de la respiración. Escuelas enteras de filosofía oriental han sido fundadas sobre esta ciencia y conocimiento, que cuando sea captado por las razas occidentales y puesto por ellas en el uso práctico, que es su punto fuerte, hará maravillas entre ellas. La teoría de Oriente unida a la práctica de Occidente producirá una descendencia digna. Esta obra abordará la ciencia de la respiración yogi, que incluye no solamente todo lo que conocen los fisiólogos e higienistas occidentales, sino también el lado oculto del tema. No solo señala el camino hacia la salud física, según lo que los científicos occidentales han denominado respiración profunda, sino que también se adentra en las fases menos conocidas del tema y muestra cómo el yogi hindú controla su cuerpo, aumentando su capacidad mental. También desarrolla el lado espiritual de su naturaleza, mediante la ciencia de la respiración. El yogi practica ejercicios mediante los cuales alcanza el control de su cuerpo y está capacitado para enviar a cualquier órgano o parte un mayor flujo de fuerza vital o prana, fortaleciendo y vigorizando así la parte u órgano. Sobre todo lo que su hermano científico occidental conoce sobre el efecto fisiológico de la respiración correcta. Pero también sabe que el aire contiene más que oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y que se logra algo más que la simple oxigenación de la sangre. Sabe algo sobre el prana, que su hermano occidental ignora, y es plenamente consciente de la naturaleza y manera de manejar ese gran principio de energía, y está plenamente informado de su efecto sobre el cuerpo y la mente humanos. Entiende que, por medio de la respiración rítmica, uno puede entrar en vibración armoniosa con la naturaleza y ayudar al desarrollo de sus poderes latentes. Sabe que, mediante la respiración controlada,
no solo puede curar la enfermedad en sí mismo y en los demás, sino también eliminar prácticamente el miedo, la preocupación y las emociones más bajas. Enseñar estas cosas es el objeto de esta obra. Daremos en unos pocos capítulos explicaciones e instrucciones concisas, que podrían extenderse en volúmenes. Esperamos despertar las mentes del mundo occidental al valor de la ciencia de la respiración yogi. La teoría exotérica del aliento. En este capítulo se exponen brevemente las teorías del mundo científico occidental sobre las funciones de los órganos respiratorios y el papel que desempeña la respiración en la economía humana. En los capítulos siguientes, daremos las teorías adicionales y los hechos comprobados de la escuela oriental, en lo referente a su pensamiento e investigación. El oriental acepta las teorías y hechos de sus hermanos occidentales, que les son conocidos desde hace siglos, y les añade muchas cosas que estos últimos no aceptan ahora, pero que a su debido tiempo descubrirán, y que después de cambiarles el nombre, presentarán al mundo como una gran verdad. Antes de retomar la idea occidental, quizás sea mejor dar una apresurada idea general de los órganos de la respiración. Los órganos de la respiración consisten en los pulmones y los conductos de aire que conducen a ellos. Los pulmones son dos y ocupan la cámara pleural del tórax, uno a cada lado de la línea media, estando separados entre sí por el corazón. Los vasos sanguíneos mayores y los conductos de aire más grandes. Cada pulmón está libre en todas las direcciones, excepto la raíz, que consiste principalmente en los bronquios, las arterias y las venas, que son quienes conectan los pulmones con la tráquea y el corazón. Los pulmones son de textura esponjosa y porosa, y sus tejidos son muy elásticos. Se encuentran cubiertos por un saco delicadamente construido pero fuerte, conocido como saco pleural, una de cuyas paredes se adhiere estrechamente al pulmón y la otra a la pared interna del tórax, que segrega un líquido que permite que las superficies internas de las paredes se deslicen fácilmente, una sobre otra, en el acto de respirar. Las vías respiratorias están constituidas por el interior de la nariz, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Cuando respiramos, aspiramos el aire a través de la nariz, que es donde se calienta al entrar en contacto con la membrana mucosa, ricamente provista de sangre. Después de haber pasado por la faringe y la laringe, pasa a la tráquea, que se subdivide en numerosos tubos llamados bronquios, que a su vez se subdividen y terminan en diminutas divisiones, en todos los pequeños espacios de aire de los pulmones, de los que contienen millones. Un escritor ha afirmado que, si las células del aire de los pulmones se extendieran sobre una superficie sin límites, se cubrirían un área de 14.000 pies cuadrados. El aire es aspirado hacia los pulmones por la acción del diafragma, un músculo grande, fuerte, plano y en forma de sábana que se extiende a lo largo del pecho, separando la caja torácica del abdomen. La acción del diafragma es casi automática, al igual que el corazón, aunque puede transformarse en un músculo semivoluntario mediante el uso de la voluntad. Cuando se expande, aumenta el tamaño del tórax y los pulmones, de manera que el aire se precipita en el vacío así creado. Cuando se relaja, el pecho y los pulmones se contraen, y el aire es expulsado de los pulmones. Ahora, antes de considerar lo que sucede con el aire en los pulmones, veamos un poco el asunto de la circulación de la sangre. La sangre es conducida por el corazón a través de las arterias, hacia los capilares, llegando de esa manera a todas las partes del cuerpo, a las que vitaliza, nutre y fortalece.
Luego regresa por medio de los capilares mediante otra vía que son las venas hacia el corazón, desde donde es conducido hasta los pulmones. La sangre comienza su recorrido arterial, roja y rica, cargada de cualidades y propiedades vitales. Regresa por la vía venosa, pobre, azul y opaca, cargada de los desechos del sistema. Sale con un arroyo fresco de la montaña. Vuelve como una corriente de agua de alcantarilla. Esta corriente sucia va a la aurícula derecha del corazón. Cuando esta aurícula se llena, se contrae y empuja la corriente de sangre a través de una abertura en el ventrículo derecho del corazón, que a su vez la envía a los pulmones, donde es distribuida por millones de vasos sanguíneos capilares a las células de aire de los pulmones de las que hemos hablado. Ahora, retomemos la historia de los pulmones en este punto. El flujo de sangre impura se distribuye entre los millones de minúsculas células de aire de los pulmones. Se inhala una bocanada de aire y el oxígeno del aire entra en contacto con la sangre impura. A través de las finas paredes de los vasos sanguíneos capilares de los pulmones, cuyas paredes son lo suficiente gruesas como para contener la sangre, pero lo suficientemente finas como para admitir que el oxígeno penetre en ellas. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, se produce una forma de combustión, donde la sangre absorbe el oxígeno y libera gas de ácido carbónico, generado por los productos de desecho y la materia venosa que ha sido recogida por la sangre desde todas las partes del sistema. La sangre purificada y oxigenada de esta manera es llevada de vuelta al corazón, nuevamente rica, roja y brillante, además de estar cargada de propiedades y cualidades vitales. Al llegar a la aurícula izquierda del corazón, es forzada a pasar el ventrículo izquierdo, desde donde vuelve a salir por las arterias en su misión de vida a todas las partes del sistema. Se calcula que, en un solo día de 24 horas, 35.000 pintas de sangre atraviesan los capilares de los pulmones. Los corpúsculos sanguíneos pasan en fila india y están expuestos al oxígeno del aire en sus dos superficies. Cuando uno considera los minúsculos detalles del proceso aludido, se pierden el asombro y la admiración ante el cuidado e inteligencia infinitos de la naturaleza. A menos que el aire fresco en cantidades suficientes llegue a los pulmones, la corriente sucia de la sangre venenosa no puede ser purificada, y en consecuencia, no solo se priva el cuerpo del aliento, sino que los productos de desecho que deberían haber sido destruidos vuelven a la circulación y envenenan al sistema, dando lugar a la muerte. El aire impuro actúa de la misma manera, solo que en un grado menor. También se verá que, si uno no respira una cantidad suficiente de aire, el trabajo de la sangre no podrá continuar adecuadamente, siendo el resultado que el cuerpo esté insuficientemente nutrido y sobrevenga la enfermedad, o se experimente un estado de salud imperfecta. La sangre de una persona que respira incorrectamente es de color azulado y oscuro, careciendo del rico color rojo de la sangre arterial pura. Esto se manifiesta casi siempre en una complexión pobre. La respiración adecuada y, por consiguiente, la buena circulación da como resultado una tez clara y brillante. Una pequeña reflexión mostrará la importancia vital de una respiración correcta. Si la sangre no es totalmente purificada por el proceso regenerativo de los pulmones, se vuelve a las arterias en un estado anormal, insuficientemente purificada y contaminada con las impurezas que tomó en su viaje de regreso, las cuales, si regresan al sistema, se manifestarán seguramente en alguna forma de enfermedad, ya sea en la sangre
o en que resulte resultante del mal funcionamiento de algún órgano o tejido insuficientemente nutrido. La sangre, cuando se expone adecuadamente al aire en los pulmones, no solo consume sus impurezas y se desprende de su nocivo gas de ácido carbónico, también toma y absorbe cierta cantidad de oxígeno, que lleva a todas las partes del cuerpo donde se necesita, para que la naturaleza pueda realizar sus procesos adecuadamente. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, se une a la hemoglobina y es llevado a cada célula, tejido, músculo y órgano, a los que vigoriza y fortalece, sustituyendo las células y tejidos desgastados por nuevos materiales que la naturaleza transforma para su uso. La sangre arterial, debidamente expuesta al aire, sostiene aproximadamente un 25% de oxígeno libre. Cada parte no solamente es vitalizada por el oxígeno, sino que el acto de la digestión depende materialmente de cierta cantidad de oxigenación de los alimentos, lo cual solo puede lograrse si el oxígeno de la sangre entra en contacto con los alimentos y produce cierta forma de combustión. Por lo tanto, es necesario que un suministro adecuado de oxígeno sea tomado a través de los pulmones. Esto explica el hecho de que la debilidad de los pulmones y la mala digestión se encuentren muy relacionadas. Para comprender todo el significado de esta afirmación, se debe recordar que todo el cuerpo se nutre de los alimentos asimilados, y que una asimilación imperfecta significa de todas maneras un cuerpo imperfectamente nutrido. Incluso los propios pulmones dependen de la misma fuente de nutrición. Y si a través de una respiración imperfecta, la asimilación se vuelve imperfecta y los pulmones se debilitan, se vuelven todavía menos capaces de realizar su trabajo adecuadamente. Y así, a su vez, el cuerpo se debilita mucho más. Cada partícula de comida y bebida debe ser oxigenada antes de que pueda proporcionarnos el alimento adecuado, antes de que los productos de desecho del sistema puedan ser reducidos a la condición adecuada como para ser eliminados del sistema. La falta de oxígeno suficiente significa imperfección en la nutrición, eliminación y salud. Verdaderamente, el alimento es la vida. La combustión derivada del cambio de los productos de desecho genera calor e iguala la temperatura del cuerpo. Los buenos respiradores no son propensos a tener frío y generalmente tienen mucha sangre caliente, que les permite resistir los cambios de la temperatura exterior. Además de los importantes procesos mencionados, el acto de respirar da ejercicio a los órganos y músculos internos, característica que generalmente es ignorada por los escritores occidentales, pero que los yogis aprecian plenamente. En la respiración imperfecta o superficial, solo una parte de las células pulmonares entran en juego, y una gran parte de la capacidad pulmonar se pierde, sufriendo el sistema en proporción a la cantidad de suboxigenación. Los animales inferiores, en su estado natural, respiran de forma natural, algo que el hombre primitivo también hacía. La manera anormal de vivir fue adoptada por el hombre civilizado, la sombra que sigue a la civilización. Nos ha robado ese hábito natural de respirar, y la raza ha sufrido bastante por ello. La única salvación física del hombre es volver a la naturaleza. La teoría esotérica de la respiración. La ciencia del aliento, como muchas otras enseñanzas, tiene su fase esotérica o interna, así como la exotérica o externa. La fase fisiológica puede denominarse como el lado externo o exotérico del tema, y la fase que vamos a considerar ahora puede llamarse su lado esotérico o interno. Los ocultistas, en todas las épocas y tierras, siempre han enseñado
generalmente en secreto y para unos pocos seguidores, que en el aire se encontraba una sustancia o principio del que se derivaba toda actividad, vitalidad y vida. Diferían en sus términos y nombres para esta fuerza, así como en los detalles de la teoría, pero el principio fundamental se encuentra en todas las enseñanzas y filosofías ocultas, que durante siglos han formado parte de las enseñanzas de los yogis orientales. A fin de evitar algunas ideas erróneas que surgen a partir de las diversas teorías relativas a este gran principio, las mismas que suelen estar unidas a algún nombre dado al principio. En esta obra hablaremos del principio como prana, siendo este un término sánscrito que significa energía absoluta. Muchas autoridades ocultas enseñan que el principio que los hindús dominan, prana, es el principio universal de la energía o fuerza. Además, que toda energía o fuerza se deriva de ese principio, siendo una particular manifestación de ese principio. Estas teorías no nos conciernen en la consideración del tema de este trabajo, por lo que nos limitaremos a entender al prana como el principio de energía exhibido en todos los seres vivos, que los distingue de una cosa sin vida. Podemos considerarlo como el principio activo de la vida, la fuerza vital, si se quiere decir. Se encuentra en todas las formas de vida, desde la ameba hasta el hombre, desde la forma más elemental de vida vegetal hasta la más elevada de vida animal. El prana es omnipresente. Se encuentra en todas las cosas que tienen vida, y como la filosofía oculta enseña que la vida está en todas las cosas, en cada átomo, siendo la aparente falta de vida de algunas cosas solo un grado menor de manifestación, podemos entender sus enseñanzas de que el prana está en todas partes y en todo. No se debe confundir al prana con el ego, ese trozo de espíritu divino que existe en cada alma, alrededor del cual se agrupan la materia y la energía. En cada prana no es más que una forma de energía utilizada por el ego en su manifestación material. Cuando el ego abandona el cuerpo, el prana, al no encontrarse ya bajo su control, únicamente responde a órdenes de los átomos individuales, o grupos de átomos que forman el cuerpo, y a medida que éste se desintegra y se resuelven sus elementos originales, cada átomo lleva consigo el prana suficiente para poder formar nuevas combinaciones, regresando el prana no utilizado al gran almacén universal de donde procede. Con el ego en control, la cohesión existe y los átomos se mantienen unidos mediante la voluntad del ego. Prana es el nombre con el que designamos un principio universal, que es la esencia de todo movimiento, fuerza o energía, ya que se manifiesta en la gravitación, electricidad, revolución de los planetas y todas las formas de vida, desde la más elevada hasta la más baja. Se le puede llamar el alma de la fuerza y de la energía en todas sus formas. Y aquel principio que, operando de cierta manera, causa esa forma de actividad que acompaña la vida. Este gran principio se encuentra en todas las formas de la materia. Sin embargo, no es materia. Está en el aire, pero no es aire, y tampoco ninguno de sus componentes químicos. La vida animal y vegetal lo respira con el aire, pero si el aire no lo contuviera, morirían, aunque estuvieran llenos de aire. El sistema lo absorbe junto con el oxígeno, pero tampoco es oxígeno. El escritor hebreo del libro del Génesis conocía la diferencia entre el aire atmosférico y el misterioso, además del potente principio que contiene. Habla de Neshemet Ruach Shayim, que traducido significa el aliento del espíritu de la vida. En hebreo, Neshemet significa el soplo ordinario del aire atmosférico, y Shayim significa vida o vive, mientras que la palabra Ruach significa el espíritu de la vida,
Según los ocultistas, es el mismo principio del que hablamos como prana. El prana está en el aire atmosférico, pero también en otra parte y penetra hasta donde el aire no puede llegar. El oxígeno del aire desempeña un papel importante en el mantenimiento de la vida animal, así como el carbono lo hace con la vida vegetal. Pero el prana tiene su propio papel distintivo en la manifestación de la vida, muy aparte de las funciones fisiológicas. Constantemente inhalamos el aire cargado de prana, como también extraemos este último del aire y nos lo apropiamos para nuestros usos. El prana se encuentra en su estado más libre en el aire atmosférico, que cuando está fresco se encuentra bastante cargado de él, y lo extraemos hacia nosotros más fácilmente del aire que de cualquier otra fuente. En la respiración ordinaria, absorbemos y extraemos un suministro normal de prana, pero mediante la respiración controlada y regulada, generalmente conocida como respiración yogi, podemos extraer un mayor suministro, que se almacena en el cerebro y centros nerviosos, para ser utilizado cuando sea necesario. Podemos almacenar el prana, al igual que el acumulador almacena la electricidad. Los numerosos poderes que se atribuyen a los ocultistas avanzados se deben en gran parte a su conocimiento de esto y a su inteligencia de esta energía almacenada. Los yogis saben que mediante ciertas formas de respiración establecen determinadas relaciones con el suministro de prana y pueden recurrir a él para cualquier cosa que necesiten. No solo fortalecen así las partes de su cuerpo, sino que el propio cerebro puede recibir más energía de la misma fuente, y se desarrollan facultades latentes, como también se alcanzan poderes psíquicos. Quien domina la ciencia de almacenar el prana, sea consciente o inconscientemente, irradia siempre una vitalidad y fuerza, que es percibida por los que entran en contacto con él. Además, que ella puede impartir esta fuerza a otros y darles mayor vitalidad y salud. Lo que se llama curación magnética se realiza de esta manera, aunque muchos practicantes no son conscientes de la fuente de su poder. Los científicos occidentales han sido vagamente conscientes de este gran principio con el que está cargado el aire, pero al ver que no podían encontrar ningún rastro químico de él o hacer que se registrara en sus instrumentos, han tratado la teoría oriental con desdén, por lo general. No pudieron aplicar este principio y lo negaron. Sin embargo, parece reconocer que el aire en ciertos lugares posee una mayor cantidad de algo, y mandan a los enfermos, que son dirigidos por sus médicos, a buscar esos lugares con la esperanza de recuperar la salud perdida. El oxígeno del aire es apropiado por la sangre y utilizado por el sistema circulatorio. El prana, en el aire, es apropiado por el sistema nervioso y utilizado en su trabajo, así como la sangre oxigenada es llevada a todas partes del sistema, construyendo y reponiendo. El prana es llevado a todas las partes del sistema nervioso, añadiendo fuerza y vitalidad. Si pensamos que el prana es el principio activo de lo que llamamos vitalidad, podremos formarnos una idea mucho más clara del papel vital que desempeña en nuestras vidas. De la misma manera que el oxígeno de la sangre se agota por las necesidades del sistema, el suministro de prana, tomado por el sistema nervioso, se agota por nuestro pensamiento, voluntad, acción, entre otras razones. De manera que es necesario reponerlo constantemente. Cada pensamiento, acto, esfuerzo de voluntad y movimiento de un músculo utiliza una cierta cantidad de lo que llamamos fuerza nerviosa, que es realmente una forma de prana. Para mover un músculo, el cerebro envía un impulso a través de los nervios y el músculo se contrae. De esa manera, se gasta mucho prana. Cuando se recuerda que la mayor parte del prana adquirido por el hombre proviene del aire inhalado, se comprende fácilmente la importancia de una adecuada respiración.
El sistema nervioso. Se observará que las teorías científicas occidentales relativas a la respiración se limitan a los efectos de la absorción del oxígeno y a su utilización a través del sistema circulatorio, mientras que la teoría yogi también considera la absorción del prana y su manifestación mediante los canales del sistema nervioso. Antes de proseguir, tal vez sea conveniente echar un rápido vistazo al sistema nervioso. El sistema nervioso del hombre se divide en el sistema cerebroespinal y el sistema simpático. El primero consiste en toda la parte del sistema nervioso contenida en la cavidad craneal y el canal espinal, es decir, el cerebro y la médula espinal, junto con los nervios que se ramifican del mismo. Este sistema preside funciones de la vida animal conocidas como volición, sensación y otras tantas. El segundo sistema incluye toda la parte del sistema nervioso que se encuentra localizada principalmente en las cavidades torácica, abdominal y pélvica, que se distribuye a los órganos internos. Tiene el control de los procesos involuntarios, como el crecimiento, la nutrición, etc. El sistema cerebroespinal se ocupa de todo lo que se ve, oye, saborea, huele, siente, etc. Pone las cosas en movimiento y es utilizado por el ego para pensar y manifestar la conciencia. Es el instrumento mediante el cual el ego se comunica con el mundo exterior. Este sistema puede ser comparado con un sistema telefónico, siendo el cerebro la oficina central y la columna vertebral y los nervios serían el cable y los hilos respectivamente. El cerebro es una gran masa de tejido nervioso que consta de 3 partes. El cerebro propiamente dicho, que ocupa la parte superior, anterior, media y posterior del cráneo. El cerebelo, o cerebro pequeño, que está en la parte inferior y posterior del cráneo. Y la médula oblonga, que es el comienzo ensanchado de la médula espinal situada antes y delante del cerebro. El cerebro es el órgano de la parte de la mente que se manifiesta en la acción intelectual. El cerebelo regula los movimientos de los músculos voluntarios. La médula oblonga es el extremo superior ampliado de la médula espinal, y de ella y del encéfalo parten los nervios craneales, que llegan a varias partes de la cabeza, a los órganos de los sentidos especiales y algunos de los órganos torácicos y abdominales, así como los órganos de la respiración. La médula espinal llena el canal espinal de la columna vertebral. Es una larga masa de tejido nervioso que se ramifica en las distintas vértebras, para dar lugar a nervios que se comunican con todo el cuerpo. La médula espinal es como un gran cable telefónico, y los nervios que surgen son como los cables individuales que se conectan a ella. El sistema nervioso simpático consta de una doble cadena de ganglios en el lado de la columna vertebral y de ganglios dispersos en la cabeza, cuello, pecho y abdomen. Un ganglio es una masa de materia nerviosa que incluye células nerviosas. Estos se encuentran conectados entre sí por filamentos y están conectados con el sistema cerebroespinal a través de los nervios motores y sensoriales. Desde estos ganglios se ramifican numerosas fibras hacia los órganos del cuerpo, vasos sanguíneos, etc. En varios puntos, los nervios se unen y forman lo que se conoce como plexos. El sistema simpático controla prácticamente los procesos involuntarios como la circulación, respiración y digestión. El poder o fuerza que se transmite desde el cerebro a todas las partes del cuerpo por medio de los nervios se conoce en la ciencia occidental como fuerza nerviosa, aunque el yogi sabe que es una manifestación de prana. En su carácter y rapidez se asemeja a la corriente eléctrica. Sin esta fuerza es imposible que pueda el corazón latir, la sangre circular, los pulmones respirar,
los diversos órganos no pueden funcionar. De hecho, la maquinaria del cuerpo se detiene sin ella. Es más, incluso el cerebro no puede pensar sin que el prana esté presente. Cuando se consideran estos hechos, la importancia de la absorción del prana debe ser evidente para todos. Y la ciencia del aliento asume una importancia todavía mayor que la que le otorga la ciencia occidental. Las enseñanzas yogis van más allá de la ciencia occidental, como característica importante del sistema nervioso. Nos referimos a lo que la ciencia occidental denomina plexo solar y considera simplemente como una de las series de ciertas redes enmarañadas de nervios simpáticos, con sus ganglios que se encuentran en diversas partes del cuerpo. La ciencia yogi enseña que este plexo solar es realmente una parte vital del sistema nervioso y que es una forma de cerebro que desempeña uno de los principales papeles en la economía humana. La ciencia occidental parece estar avanzando gradualmente hacia el conocimiento de este hecho, ya que ha sido conocido por los yogis de Oriente durante siglos y algunos escritores occidentales recientes han llamado al plexo solar como el cerebro abdominal. El plexo solar está situado en la región epigástrica, justo detrás de la boca del estómago, a ambos lados de la columna vertebral. Está compuesto de materia cerebral blanca y gris, similar a la que compone los demás cerebros del hombre. Tiene el control de los principales órganos internos del hombre y desempeña un papel mucho más importante de lo que generalmente se reconoce. No entraremos en la teoría de los yogis sobre el plexo solar, más allá de decir que lo conocen como el gran almacén central de prana. Se sabe que los hombres mueren instantáneamente por un fuerte golpe en el plexo solar, hecho que los luchadores de alto nivel reconocen y con frecuencia paralizan temporalmente a sus oponentes con un golpe en esta región. El nombre de solar está bien otorgado a este cerebro, ya que irradia fuerza y energía hacia todas las partes del cuerpo. Incluso los cerebros superiores dependen en gran medida de él, como almacén de prana. Tarde o temprano, la ciencia occidental reconocerá plenamente la verdadera función del plexo solar y le concederá un lugar mucho más importante del que ahora ocupa en sus libros de texto y enseñanzas. La respiración nasal frente a la respiración bucal, respirar por la boca. Una de las primeras lecciones de la ciencia yogi de la respiración es aprender a respirar por las fosas nasales y superar la práctica común de respirar por la boca. El mecanismo respiratorio del hombre está construido para que pueda respirar por la boca o por las fosas nasales. Pero es una cuestión de vital importancia el método que siga, ya que uno trae salud y fuerza y el otro enfermedad y debilidad. No debería ser necesario decir al estudiante que el método correcto de respiración es tomar el aliento a través de fosas nasales, pero la ignorancia entre la gente civilizada con respecto a esto es asombrosa. Encontramos personas en todos los ámbitos de la vida que habitualmente respiran por la boca y permiten que sus hijos sigan ese horrible y repugnante ejemplo. Muchas de las enfermedades a las que está sujeto el hombre civilizado son sin duda causadas por este hábito común de respirar por la boca. Los niños a los que se les permite respirar de esta manera crecen con la vitalidad mermada y constituciones debilitadas. De hecho, que en la madurez hace que se rompan y se conviertan en inválidos crónicos. La madre de la raza salvaje lo hace mejor, guiándose evidentemente por su intuición. Parece reconocer instintivamente que las fosas nasales son los canales adecuados para el transporte de aire a los pulmones, y entrena a su bebé para que cierre sus pequeños labios y respire por la nariz. Cuando está dormido, inclina la cabeza hacia adelante, que produce que cierre los labios y haga imprescindible la respiración por la nariz.
Si nuestras madres civilizadas adoptaran el mismo plan, sería un gran bien para la raza. Muchas enfermedades contagiosas se contraen por el repugnante hábito de respirar por la boca. Como muchos casos de resfriados y afecciones catarrales, surgen también por la misma causa. Muchas personas que, en aras de las apariencias, mantienen la boca cerrada durante el día, persisten en respirar por la boca durante la noche, y así, casi siempre contraen enfermedades. Experimentos científicos cuidadosamente realizados han demostrado que los soldados y marineros que duermen con la boca abierta son más propensos a contraer enfermedades contagiosas que los que respiran correctamente por las fosas nasales. Se relata un caso donde la viruela se convirtió en una epidemia dentro de un bosque de guerra en el extranjero, donde todas las muertes que se produjeron fueron de marineros que respiraban por la boca, sin que sucumbiera ni una sola persona que respirara por la nariz. Los órganos de la respiración tienen en las fosas nasales su único aparato protector, filtro o captador de polvo. Cuando se respira por la boca, no hay nada desde la boca a los pulmones para colar el aire o atrapar el polvo y otras materias extrañas en el aire. De la boca a los pulmones, la suciedad o sustancia impura tiene una vía libre. Así, todo el sistema respiratorio está desprotegido. Además, esa respiración incorrecta admite aire frío en los órganos, lesionándolos. La inflamación de los órganos respiratorios casi siempre resulta de la inhalación del aire frío a través de la boca. El hombre que respira por la boca por la noche siempre se despierta con una sensación de sequedad en la boca y en la garganta. Está violando una de las leyes de la naturaleza y está sembrando las semillas de la enfermedad. Una vez más, recuerda que la boca no ofrece ninguna protección a los órganos respiratorios, y el aire frío, el polvo y las impurezas y gérmenes entran fácilmente por esa puerta. Por otro lado, las fosas y conductos nasales muestran la evidencia del cuidadoso diseño de la naturaleza. Las fosas nasales son dos canales estrechos y tortuosos, que contienen numerosos pelos erizados que sirven de filtro o tamiz para colar el aire de sus impurezas, que son expulsadas al exhalar el aliento. Las fosas nasales no solamente cumplen esta gran función, sino que también desempeñan una función importante para calentar el aire inhalado. Las largas y estrechas fosas nasales están llenas de una mucosa caliente, que al entrar en contacto con el aire inhalado, lo calienta para que no pueda dañar los delicados órganos de la garganta ni los pulmones. Ningún animal, excepto el hombre, duerme con la boca abierta o respira por la boca. De hecho, se cree que solo el hombre civilizado pervierte de esta manera las funciones de la naturaleza, ya que las razas salvajes y bárbaras respiran casi siempre correctamente. Es probable que este hábito antinatural entre los hombres civilizados haya adquirido a través de métodos de vidas antinaturales lujos enervantes y calor excesivo. El aparato de refinado, filtrado y colado de las fosas nasales hace que el aire sea apto para llegar a los delicados órganos de la garganta y los pulmones, y el aire no es apto para llegar a estos órganos hasta que no haya pasado por el proceso refinado de la naturaleza. Las impurezas, que son detenidas y retenidas por los tamices y la membrana mucosa de las fosas nasales, son arrojadas nuevamente por el aliento expulsado de la exhalación, y en caso de que se hayan acumulado muy rápido o hayan logrado escapar a través de los tamices para penetrar en regiones prohibidas, la naturaleza nos protege, produciendo un estornudo que expulsa violentamente a ese intruso. El aire, cuando ingresa en los pulmones, es muy diferente del aire exterior, como el agua destilada lo es del agua de la cisterna.
La intrincada organización purificadora de las fosas nasales, deteniendo y reteniendo las partículas impuras del aire, es tan importante como lo es la acción de la boca para detener las pepas de cereza y los huesos de pescado, e impedir que lleguen al estómago. El hombre no debería respirar por la boca, como tampoco intentaría ingerir alimentos mediante la nariz. Otra característica de la respiración bucal es que las fosas nasales, al no ser utilizadas, no se mantienen limpias y despejadas, se obstruyen y ensucian, además de estar propensas a contraer enfermedades locales. Al igual que los caminos abandonados que pronto se llenan de maleza y basura, las fosas nasales que no se utilizan se llenan de impurezas y materias sucias. El que habitualmente respira por las fosas nasales no suele tener problemas de obstrucción o congestión nasal, pero en beneficio de aquellos que han sido más o menos adictos a la respiración bucal antinatural y que desean adquirir el método natural y racional, tal vez sea necesario añadir algunas palabras sobre la manera de mantener sus fosas nasales limpias y puras. Un método oriental favorito consiste en aspirar un poco de agua por las fosas nasales, dejándolas correr por el conducto hasta la garganta, luego ser expulsada por la boca. Algunos yogis hindús sumergen la cara en un cuenco de agua y mediante una especie de succión aspiran una gran cantidad de agua, pero este último método requiere una práctica considerable. El primer método mencionado es igualmente eficaz y más fácil de realizar. Otra excelente opción es abrir la ventana y respirar libremente, cerrando una fosa nasal con el dedo o pulgar, aspirando el aire por la fosa abierta. Luego, repita el proceso en la otra fosa nasal. Repita varias veces, cambiando de fosa nasal. Este método suele despejar las fosas nasales de obstrucciones. En caso de que el problema sea causado por el catarro, es bueno aplicar un poco de vaselina o hielo de alcanfor o cualquier preparación similar. También se puede aspirar un poco de extracto de amamelis de vez en cuando y se notará una notable mejoría. Un poco de cuidado y atención hará que las fosas nasales se limpien y permanezcan así. Hemos dedicado un espacio considerable a este tema de la respiración nasal, no solo por su gran importancia en la salud, sino porque también es un requisito previo para la práctica de los ejercicios de respiración que se darán más adelante en este audiolibro. Y porque la respiración nasal es uno de los principios básicos que subyacen a la ciencia yogi de la respiración. Insistimos al estudiante en la necesidad de adquirir este método de respiración, si no lo tuviese, y le advertimos que no desestime esta fase de la asignatura, por considerarla poco importante. 4 métodos de respiración. Al examinar la cuestión de la respiración, debemos empezar por considerar las disposiciones mecánicas por las que se efectúan los movimientos respiratorios. La mecánica de la respiración se manifiesta a través de 1. Los movimientos elásticos de los pulmones y 2. Las actividades de los lados y el fondo de la cavidad torácica. Es donde están contenidos los pulmones. El tórax es la porción del tronco situada entre el cuello y el abdomen, cuya cavidad, conocida como cavidad torácica, está ocupada principalmente por los pulmones y el corazón. Se encuentra delimitada por la columna vertebral, las costillas con sus cartílagos, el esternón y, por debajo, el diafragma. Se suele hablar de él como el pecho. Se ha comparado con una caja cónica completamente cerrada, cuyo extremo pequeño está girado hacia arriba. La parte trasera de la caja está formada por la columna vertebral y la delantera por el esternón y los lados por las costillas. Las costillas son 24, 12 a cada lado, y salen de cada lado de la columna vertebral.
Los 7 pares superiores se denominan costillas verdaderas, ya que están sujetas al esternón directamente, mientras que las 5 pares inferiores se denominan costillas flotantes o costillas falsas, porque no están sujetas, ya que las 2 superiores están sujetas por un cartílago a las otras costillas, y las restantes no tienen cartílagos, porque sus extremos delanteros están libres. Las costillas son movidas en la respiración por 2 capas musculares superficiales, conocidas como músculos intercostales. El diafragma, el tabique muscular antes aludido, separa la caja torácica de la cavidad abdominal. En el acto de la inhalación, los músculos expanden los pulmones, de modo que se crea un vacío y el aire se precipita de acuerdo con la conocida ley de la física. Todo depende de los músculos que intervienen en el proceso de la respiración, que podemos denominar por comodidad como músculos respiratorios. Sin la ayuda de estos, los pulmones no pueden expandirse, y del uso y control adecuados de estos músculos depende en gran medida la ciencia de la respiración. El control adecuado de estos músculos se traducirá en la capacidad de alcanzar el máximo grado de expansión pulmonar y la mayor cantidad de las propiedades vitales del aire en el sistema. Los yogis clasifican la respiración en 4 métodos generales. 1. Respiración alta. 2. Respiración media. 3. Respiración baja. 4. Respiración completa yogi. Daremos una idea general de los 3 primeros métodos y un tratamiento más extenso del cuarto, que es donde se basa mayormente la ciencia yogi de la respiración. 1. Respiración alta. Esta forma de respirar se conoce en el mundo occidental como respiración clavicular o respiración de la clavícula. Al respirar de este modo, se elevan las costillas, la clavícula y los hombros, a la vez que se mete el abdomen y se empuja su contenido contra el diafragma, que a su vez se eleva. Se utilizan la parte superior del tórax y los pulmones, que es la más pequeña y, en consecuencia, solo entra una cantidad mínima de aire en los pulmones. Además, al estar el diafragma elevado, no puede haber expansión en esa dirección. Un estudio de la anatomía del tórax convencerá a cualquier estudiante que de esta manera se utiliza un mayor esfuerzo para muy poco beneficio. La respiración alta es probablemente la peor forma de respiración conocida por el hombre, que requiere el mayor gasto de energía con el menor beneficio, en un plan de desgaste de energía y de escaso rendimiento. Es muy común entre las razas occidentales y muchas mujeres son adictas a ella, incluso cantantes, clérigos, abogados y otros, que deberían saberlo mejor y sin embargo la usan ignorantemente. Muchas enfermedades de los órganos vocales y de la respiración pueden atribuirse directamente a este método bárbaro de respirar, y la tensión de los órganos delicados causada por este método casi siempre da lugar a las voces ásperas y desagradables que se oyen por todas partes. Muchas personas que respiran de esta manera se vuelven adictas a la repugnante práctica de respirar por la boca, descrita en un capítulo anterior. Si el estudiante tiene alguna duda sobre lo que se ha dicho respecto a esta forma de respirar, que pruebe el experimento de expulsar todo el aire de sus pulmones y luego, de pie, con las manos a los lados, que levante los hombros y la clavícula e inhale. Comprobará que la cantidad de aire inhalado es muy inferior a la normal. Luego, déjelo inhalar una vez que haya bajado los hombros y la clavícula, y recibirá una lección de respiración que recordará por mucho tiempo, más que cualquier palabra impresa o hablada.
2. La respiración media. Este método de respiración es conocido por los estudiantes occidentales como respiración de las costillas o respiración intercostal. Y aunque es menos objetable que la respiración alta, es muy inferior a la baja o a la completa yogi. En la respiración media, el diafragma es empujado hacia arriba y el abdomen se atrae. Las costillas se elevan un poco y el pecho se expande parcialmente. Es muy común entre los hombres que no han estudiado el tema. Como existen dos métodos mejores conocidos, solo la mencionamos de pasada, básicamente para llamar la atención de sus deficiencias. 3. Respiración baja. Es mucho mejor que cualquiera de las dos formas anteriores. Y en los últimos años, muchos escritores occidentales han ensalzado sus méritos y la han explotado bajo los nombres de respiración abdominal, respiración profunda, respiración diafragmática, etc. Se ha logrado mucho beneficio al haber dirigido la atención del público al tema e inducido a muchos a sustituirla por los métodos anteriores y perjudiciales. Muchos sistemas de respiración han sido construidos alrededor de la respiración baja, y los estudiantes han pagado altos precios para aprender los nuevos sistemas. Pero, como hemos dicho, el resultado ha sido muy bueno. Después de todo, los estudiantes que pagaron altos precios para aprender los viejos sistemas renovados, indudablemente obtuvieron el valor de su dinero, si fueron inducidos a descartar los viejos métodos de respiración alta y baja. Aunque muchas autoridades occidentales escriben y hablan de este método como la forma de respiración más conocida, los yogis saben que no es más que una parte de un sistema que han utilizado durante siglos y que conocen como la respiración completa. Debemos admitir, sin embargo, que uno debe conocer los principios de la respiración baja antes de poder captar la idea de la respiración completa. Consideremos de nuevo el diafragma. ¿Qué es? Hemos visto que es el gran músculo divisorio que separa el tórax y su contenido, del abdomen y lo que contiene. Cuando está en reposo, presenta una superficie cóncava con respecto al abdomen. Es decir, el diafragma visto desde el abdomen parece el cielo visto desde la tierra, como el interior de una superficie arqueada. En consecuencia, el lado del diafragma hacia los órganos del pecho es como una superficie redondeada que sobresale, semejante a una colina. Cuando el diafragma se pone en funcionamiento, la formación de la colina desciende y el diafragma presiona sobre los órganos abdominales y hace sobresalir el abdomen. En la respiración baja, los pulmones tienen más libertad que en los métodos ya mencionados. Por consiguiente, se inhala gran cantidad de aire. Este hecho ha llevado a la mayoría de los escritores occidentales a hablar y escribir de la respiración baja, que ellos llaman respiración abdominal, como el más alto y mejor método conocido por la ciencia. Pero el yogi oriental conoce, desde hace mucho tiempo, un método mejor, que algunos escritores occidentales también han reconocido. El problema de todos los métodos de respiración, aparte de la respiración completa del yogi, es que en ninguno de ellos los pulmones se llenan de aire. En el mejor de los casos, solamente una parte del espacio pulmonar, incluso en la respiración baja. La respiración alta llena solamente la parte superior de los pulmones. La respiración media llena solo la parte media y un porcentaje de la parte superior. La respiración baja solo llena las partes inferiores y media. Es evidente que cualquier método que llene todo el espacio pulmonar debe ser preferible frente a aquellos que solamente llenan ciertas partes. Cualquier método que ocupe todo el espacio pulmonar debe ser el más valioso para el hombre,
en el sentido de permitirle absorber la mayor cantidad de oxígeno y almacenar la mayor cantidad de prana. Los yogis saben que la respiración completa es el mejor método de respiración conocido por la ciencia. 4. La respiración completa del yogi. La respiración completa yogi incluye todos los puntos buenos de la respiración, alta, media y baja, eliminando las características objetables de cada una. Pone en juego todo el aparato respiratorio, cada parte de los pulmones, célula de aire y músculo respiratorio. Todo el organismo respiratorio responde a este método de respiración y se obtiene el máximo beneficio, con el mínimo gasto de energía. La cavidad torácica aumenta hasta sus límites normales en todas las direcciones y cada parte de la maquinaria, realizando su trabajo y funciones naturales. Una de las características más importantes de este método de respiración es que los músculos respiratorios se utilicen en su totalidad, mientras que en las otras formas de respiración solo se emplea una parte. En la respiración completa, entre otros músculos, se utilizan activamente los que controlan las costillas, lo que provoca el aumento del espacio donde los pulmones pueden expandirse, y también da el apoyo adecuado a los órganos cuando es necesario, aprovechando la naturaleza, la perfección del principio de palanca en este proceso. Algunos músculos mantienen las costillas inferiores firmemente en su posición, mientras que otros las doblan hacia afuera. Además, en este método, el diafragma está bajo perfecto control y es capaz de realizar sus funciones correctamente, de manera que se obtiene el máximo grado de servicio. En la acción de las costillas, a la que hemos aludido anteriormente, las inferiores son controladas por el diafragma, que las atrae ligeramente hacia abajo, mientras que otros músculos las mantienen en su sitio y los músculos intercostales las obligan a salir, lo que, en combinación, aumenta la actividad torácica media al máximo. Además de esta acción muscular, las costillas superiores también son levantadas y forzadas hacia afuera por los músculos intercostales, provocando un aumento de la capacidad superior del tórax al máximo. Si has estudiado las características especiales de los 4 métodos de respiración, verás inmediatamente que la respiración completa comprende todas las características ventajosas de los otros 3 métodos, incluyendo las recíprocas, que se derivan de la acción combinada de las regiones torácica alta, media y diafragmática, y el ritmo normal así obtenido. En nuestro próximo capítulo, abordaremos la respiración completa en la práctica y daremos instrucciones completas para la adquisición de este método superior de respiración, con ejercicios entre ellos. ¿Cómo adquirir la respiración completa del yogi? La respiración completa yogi es la respiración fundamental de toda la ciencia yogi de la respiración. El estudiante debe familiarizarse plenamente con ella y dominarla a la perfección, antes de esperar obtener resultados de las otras formas de respiración mencionadas y dadas en el presente audiolibro. No debe contentarse con aprenderlas a medias, sino que debes trabajar seriamente hasta que se convierta en su método natural de respiración. Esto requerirá trabajo, tiempo y paciencia, pero sin esto nada se logra. No existe un camino real hacia la ciencia de la respiración y el estudiante debe estar preparado para practicar y estudiar en serio, si es que espera recibir resultados. Los resultados obtenidos por el dominio completo de la ciencia del aliento son grandes, y nadie que los haya alcanzado volverá alegremente a los métodos antiguos. Más bien dirá a sus amigos que se considera muy recompensado por todo su trabajo.
Decimos estas cosas ahora, para que comprendan plenamente la necesidad e importancia de dominar este método fundamental de la respiración yogi, en vez de pasarlo por alto y probar algunas de las atractivas variaciones que se darán más adelante en este audiolibro. Una vez más, le decimos, comienza bien y los resultados correctos seguirán, pero descuida tus cimientos y todo tu edificio se derrumbará, tarde o temprano. Tal vez la mejor manera de enseñarles a desarrollar la respiración completa yogi sería darles instrucciones sencillas sobre la respiración propiamente, y luego seguir con las observaciones generales sobre la misma, para más tarde dar ejercicios de desarrollo del pecho, músculos y pulmones, que se han dejado en una condición no desarrollada, gracias a los métodos imperfectos de respiración. Aquí mismo queremos decir que esta respiración completa no es algo forzado o anormal. Por el contrario, es una vuelta a los primeros principios, un retorno a la naturaleza. Tanto el salvaje adulto sano como el niño sano de la civilización respiran de esta manera, pero el hombre civilizado ha adoptado métodos antinaturales de vida, vestidos, etc., perdiendo todo su derecho de conocimiento. Deseamos recordar al escucha que la respiración completa no exige necesariamente el llenado completo de los pulmones en cada inhalación. Uno puede inhalar la cantidad media de aire utilizando el método de la respiración completa para distribuir el aire inhalado, sea la cantidad grande o pequeña, a todas las partes de los pulmones. Pero se debe inhalar una serie de respiraciones completas varias veces al día, siempre que se presente la oportunidad, para mantener el sistema en buen orden y condición. El siguiente y sencillo ejercicio le dará una idea clara de lo que es la respiración completa. 1. Estar de pie o sentarse erguido. Respirando por las fosas nasales, se debe inhalar constantemente, llenando primero la parte inferior de los pulmones, lo que se consigue poniendo en juego el diafragma, que al descender ejerce una suave presión sobre los órganos abdominales, empujando hacia adelante las paredes anteriores del abdomen. Luego, se llena la parte media de los pulmones, empujando hacia afuera las costillas inferiores, el esternón y el pecho. A continuación, se deberá llenar la parte superior de los pulmones, sobresaliendo la parte superior del pecho, levantando así el tórax, incluyendo los 6 o 7 pares de costillas superiores. En el último movimiento, la parte inferior del abdomen se meterá ligeramente hacia adentro, lo que dará soporte a los pulmones y ayudará a llenar la parte más alta de los mismos. A simple vista, puede parecer que esta respiración consta de 3 movimientos distintos, pero no es así. La inhalación es continua y toda la cavidad torácica, desde el diafragma bajo hasta el punto más alto del pecho en la región de la clavícula, se expande con un movimiento uniforme. Evite una serie de inhalaciones bruscas y esfuércese por lograr una acción continua y constante. La práctica superará pronto la tendencia a dividir la inhalación en 3 movimientos y dará lugar a una respiración continua y uniforme. Tras un poco de práctica, podrá completar la inhalación en un par de segundos. 2. Retener la respiración 1 segundos. 3. Exhale muy lentamente, manteniendo el pecho en una posición firme y manteniendo el abdomen un poco hacia adentro, levantándolo lentamente hacia arriba, mientras el aire sale de los pulmones. Cuando el aire haya sido exhalado por completo, relaje el pecho y el abdomen. Un poco de práctica hará que esta parte del ejercicio sea fácil, y el movimiento, una vez adquirido, se realizará luego casi automáticamente. Se verá que, con este método de respiración, todas las partes del aparato respiratorio
entran en acción y todas las partes de los pulmones, incluyendo las células de aire más remotas, se ejercitan. La cavidad torácica se expande en todas las direcciones. Observarán también que la respiración completa es en realidad una combinación de respiraciones bajas, medias y altas, que se suceden rápidamente en el orden indicado, formando una respiración uniforme, continua y completa. Les será de gran ayuda practicar esta respiración ante un espejo grande, colocando las manos ligeramente sobre el abdomen para poder sentir los movimientos. Al final de la inhalación, es bueno elevar ligeramente los hombros por momentos, levantando así la clavícula y permitiendo que el aire pase libremente al pequeño lóbulo superior del pulmón derecho, donde a veces es el lugar de producción de la tuberculosis. Al principio de la práctica, quizás puedes tener problemas para adquirir la respiración completa, pero un poco de práctica hará la perfección y cuando la hayas adquirido, nunca volverás con gusto a los métodos antiguos. Efecto fisiológico de la respiración completa. Se puede decir demasiado sobre las ventajas que conlleva la práctica de la respiración completa. Sin embargo, el estudiante que haya oído atentamente los capítulos anteriores no debería necesitar que le señalen dichas ventajas. La práctica de la respiración completa hará que cualquier hombre o mujer sea inmune al consumo y otros problemas pulmonares, además que eliminará toda responsabilidad de contraer resfriados, así como debilidades bronquiales y parecidas. El consumo se debe principalmente a la disminución de la vitalidad atribuible a una cantidad insuficiente de aire inhalado. El deterioro de la vitalidad hace que el sistema esté abierto a los ataques de los gérmenes de la enfermedad. La respiración defectuosa permite que una parte considerable de los pulmones permanezca inactiva, las cuales ofrecen un campo atractivo para los bacilos, que invadiendo el tejido debilitado pronto producirán estragos. Un buen tejido pulmonar sano resistirá a los gérmenes y la única manera de tener uno es utilizando los pulmones adecuadamente. Los consumidores son casi todos de pecho estrecho, significando que estas personas son adictas a hábitos respiratorios inadecuados y en consecuencia sus pechos no se desarrollan ni expanden. El hombre que practica la respiración completa tendrá un pecho amplio y completo, mientras que el de pecho estrecho puede desarrollar su pecho a proporciones normales si adopta este modo de respiración. Estas personas deben desarrollar sus cavidades torácicas si valoran su vida. Los resfriados pueden prevenirse casi siempre practicando un poco de respiración completa vigorosa. Cada vez que uno sienta que se está exponiendo indebidamente. Cuando tenga frío, respire vigorosamente unos minutos y sentirá un resplandor en todo el cuerpo. La mayoría de los resfriados pueden curarse con la respiración completa y el ayuno parcial durante un día. La calidad de la sangre depende en gran medida de su correcta oxigenación en los pulmones, y si está poco oxigenada, se vuelve de mala calidad, cargada de todo tipo de impurezas. En consecuencia, el sistema sufre de falta de nutrición. Casi siempre se envenena por los productos de desecho que quedan sin eliminar en la sangre. Como todo el cuerpo, cada órgano y parte depende de la sangre para su nutrición. Y si ésta se encuentra impura, tendrá un efecto grave en todo el sistema. El remedio es sencillo: practicar la respiración completa yogi. El estómago y otros órganos de la nutrición sufren mucho por una respiración inadecuada. No solo están malnutridos por la falta de oxígeno, sino que
Como los alimentos deben absorber el oxígeno de la sangre y oxigenarse antes de ser digeridos y asimilados, se ve fácilmente cómo la digestión y la asimilación se ven perjudicadas por una respiración incorrecta. Y cuando la asimilación no es normal, el sistema recibe cada vez menos alimento, el apetito falla, el vigor corporal y la energía disminuyen, entonces el hombre se marchita y decae. Todo por la falta de una respiración adecuada. Incluso el sistema nervioso se ve afectado por una respiración inadecuada, ya que el cerebro, la médula espinal, los centros nerviosos y los propios nervios, cuando se nutren inadecuadamente por medio de la sangre, se convierten en instrumentos pobres e ineficaces para generar, almacenar y transmitir las corrientes nerviosas. Estarán malnutridos si no se absorbe suficiente oxígeno a través de los pulmones. Existe otro aspecto del caso en el que las corrientes nerviosas mismas, o más bien la fuerza de la que surgen las corrientes nerviosas, se ve disminuida por la falta de una respiración adecuada. Pero esto pertenece a otra fase del tema, que se trata en otros capítulos de este audiolibro. Y nuestro propósito aquí es dirigir su atención al hecho de que el mecanismo del sistema nervioso se vuelve ineficaz como instrumento para transmitir la fuerza nerviosa gracias al resultado indirecto de la falta de una respiración adecuada. El efecto de los órganos reproductores sobre la salud general es demasiado conocido para ser discutido aquí, pero se nos permite decir que con los órganos reproductores en una condición debilitada, todo el sistema siente la acción refleja y sufre simpáticamente. La respiración completa, mediante su propio plan de la naturaleza, produce un ritmo para mantener esta importante parte del sistema en condiciones normales. Desde el primer momento se notará que las funciones reproductivas se fortalecen y vitalizan. Así, por acción refleja simpática, dando tono a todo el sistema. Con esto no queremos decir que se exciten los impulsos sexuales inferiores. Los yogis son partidarios de la continencia y la castidad, y han aprendido a controlar las pasiones animales. Pero el control sexual no significa debilidad sexual, y las enseñanzas de los yogis son que el hombre o la mujer cuyo organismo reproductivo es normal y saludable tendrá una voluntad más fuerte con la cual controlarse a sí mismo. El yogi cree que gran parte de la perversión de esta maravillosa parte del sistema proviene de una falta de salud normal y es resultado de una condición mórbida de estos órganos, más que normal. Un poco de consideración cuidadosa de esta cuestión demostrará que las enseñanzas del yogi son correctas. Este no es momento para discutir el tema completamente, pero los yogis saben que la energía sexual puede ser conservada y utilizada para el desarrollo del cuerpo y mente del individuo. En lugar de ser disipada en excesos antinaturales como es la costumbre de tantas personas desinformadas. A petición especial, daremos en este audiolibro uno de los ejercicios favoritos de los yogis para este fin. Pero si el estudiante desea adoptar las teorías yogis de la continencia y vida limpia, encontrará que la respiración completa hará más por restaurar la salud de esa parte del sistema que cualquier otra cosa que se haya intentado. Recuerde que nos referimos a la salud normal, no al desarrollo indebido. La sensualidad encontrará que lo normal significa una disminución del deseo en lugar de un aumento. El hombre o la mujer debilitados encontrarán una tonificación y alivio de la debilidad que hasta ahora los ha deprimido. No deseemos que se nos malinterprete o cite erróneamente sobre este tema. El ideal de los yogis es un cuerpo fuerte en todas sus partes, bajo el control de una voluntad magistral y desarrollada, animada por altos ideales. En la práctica de la respiración completa,
Durante la inhalación al diafragma, se contrae y ejerce una suave presión sobre el hígado, estómago y otros órganos, que en conexión con el ritmo de los pulmones, actúa como un masaje suave de estos órganos y estimula sus acciones, favoreciendo su funcionamiento normal. Cada inhalación contribuye a este ejercicio interno y ayuda a provocar una circulación normal hacia los órganos de nutrición y eliminación. En la respiración alta o media, los órganos pierden el beneficio de este masaje interno. El mundo occidental está prestando mucha atención a la cultura física en estos momentos, lo cual es bueno. Pero en su entusiasmo, no deben olvidar que el ejercicio de los músculos externos no representan todo. Los órganos internos también necesitan ejercicio y el plan de la naturaleza para ello es la respiración adecuada. El diafragma es el principal instrumento de la naturaleza para este ejercicio interno. Su movimiento hace vibrar a los importantes órganos de nutrición y eliminación y los masajea, amasando en cada inhalación y exhalación, forzando la sangre hacia ellos, luego exprimiéndola e impartiendo un tono general a los órganos. Cualquier órgano o parte del cuerpo que no se ejercite se atrofia gradualmente y se niega a funcionar correctamente. La falta de ejercicio interno, que proporciona la acción diafragmática, conduce a unos órganos enfermos. La respiración completa proporciona el movimiento adecuado al diafragma, además de ejercitar la parte media superior del pecho. Es realmente completa en su acción. Desde el punto de vista de la fisiología occidental, sin referencia a las fisiologías y ciencias orientales, este sistema yogi de respiración completa es de vital importancia para todo hombre, mujer y niño, que desea adquirir salud y mantenerla. Su misma simplicidad hace que miles de personas no lo consideren seriamente, mientras que gastan fortunas en la búsqueda de la salud, mediante complicados y costosos sistemas. La salud llama a su puerta y no responden. En verdad, la piedra que los constructores rechazan es la verdadera piedra angular del templo de la salud. La continuación a este audiolibro es Ciencia Hindú Yogi. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.